El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Hoy vamos a abordar el tema, nuestra reflexión sobre la iglesia existe para evangelizar. El apóstol Pablo llega a decir, ay de mí, si no anuncio la buena nueva. Pero, ¿qué es evangelizar? Evangelizar es todo aquello que puede utilizar la iglesia para dar a conocer a Jesús. La predicación es parte de la evangelización. La evangelización todos debemos asumirla. Aunque yo no sea un predicador elocuente, la mejor evangelización es dar razón de nuestra fe, dar razón de lo que creemos. Y es el testimonio, esa es la primera y fundamental pieza de evangelización. Lo que tú crees, lo que tú has oído, lo que tú has palpado, lo que tú has experimentado, eso es lo que se da a conocer. De allí que la importancia de que el que no tiene una experiencia personal con Cristo no puede evangelizar. Ahora bien, por nuestro bautismo, nosotros estamos exigidos de, si soy hijo de Dios, tengo necesidad de dar razón de quién es Dios para mí. Él es mi Padre, pero como Padre también me ha dado a su Hijo para que borre mi culpa, mi pecado. Y esta manifestación de su misericordia en mí tiene que ser testificada. Pero también me exige, de alguna manera, la tarea de que yo dé a conocer ese inmenso amor de Papá Dios, que también desea que los demás hijos puedan conocerle, porque hay tanta gente que no conoce a Jesús, que no conoce a Dios. Aunque todos tengamos una necesidad de plantear lo que hay en el alma de la trascendencia de un ser superior o de alguien mayor que yo, que merece mi respeto y en el caso nuestro, nuestra adoración y nuestra obediencia, porque eso espera nuestro Padre Dios que nos creó para que seamos realmente eternos con Él. Ahora, cada uno en su libertad puede decidirse a seguirle o negarse a seguirle. De allí que nos da la Escritura, porque el conocimiento de la Escritura y la obediencia a la Escritura nos va relacionando más íntimamente con Dios. Y esa tarea se la ha confiado el Señor a la iglesia. La iglesia es la depositaria de las verdades que Dios nos ha dado a través de la palabra. Y como depositaria de esa tarea es darla a conocer. La iglesia tiene la tarea de ser la guardiana del magisterio recibido de la revelación escrita o la revelación bíblica. Ahora bien, cada uno va a tener su experiencia personal que varía. Cuando uno ya ha tenido esta tarea, entonces se convierte unos, ya sea evangelizando a través de la consejería, otros evangelizando a través de alguna obra de misericordia, otros lo harán a través de la educación, otros lo harán a través del servicio en cualquier aspecto, pero con amor, porque la iglesia, como bien lo dice el Papa Francisco, no es una ONG, no somos una institución que sirve solamente con un fin filantrópico, sino siempre fundamentado en el amor a Jesús, por Jesús, en Jesús, para Jesús,
porque el centro de nuestra vida e inspiración tiene que ser siempre Jesucristo. Y luego, en esa misión de evangelizar, llegamos a lo que la misma Escritura nos va refiriendo de la evangelización. En el capítulo 10 del libro de los Romanos, el versículo 14 y 15, dice: pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se le predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura: cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, sí, hay tanta gente que aún no ha oído hablar. Pero ¿cómo van a oír si no han sido enviados? Es decir, el envío, el ir por todo el mundo. Así lo pidió Jesús. En los evangelios se relata al final del capítulo 16 de San Marcos: vayan por el mundo, anuncien esta buena nueva, llévenla a todos los rincones. Por eso la iglesia no puede sustraerse de esta gran responsabilidad, el anuncio de Jesucristo. Y un anuncio que tiene que ser siempre leal a lo que recibimos de Él, que está en las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Aquí está todo lo que Jesús desea darnos a conocer. Y por eso no podemos añadir nada a lo que ya la Escritura se nos ha dado. Ahora, en el magisterio de la iglesia está la interpretación de esta enseñanza, porque también se le da esa potestad en la figura de Pedro y a todo lo que ejerce el magisterio en comunión con Pedro, es decir, el Papa. Y el amor que debe tener cada cristiano a la Escritura, porque este es magisterio divino. Dios habla a su pueblo hoy. No solamente es mirar lo que ocurrió ayer, porque Cristo, que es la palabra encarnada, Él es la palabra y será siempre el mismo, ayer, hoy y siempre. Y esto tenemos que hacerlo con una gran alegría. Primero, siendo testigo de lo que la palabra ha hecho en tu vida, en mi vida, y que vale la pena el seguimiento de Jesús. Jesús tenía esto muy claro cuando convoca a sus discípulos, sabiendo incluso lo que iba a ser su vida. Aquí vemos, por ejemplo, en el pasaje de Mateo, capítulo 28, cuando Él remite a sus discípulos esta misión. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas la gente, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, qué bonito saber que tenemos un Dios que con tanto amor se nos ha revelado en la persona de Cristo, que es camino, verdad y vida, que nadie va al Padre si no es a través de Él. Qué bonito saber hasta dónde nos ha podido amar Dios, que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Qué bonito saber que Él ha congregado a todos los que profesamos una misma fe, una misma esperanza, un mismo amor en su cuerpo místico que es la iglesia. Qué bonito saber que esta iglesia
tiene dos grandes fundamentos, que es una iglesia jerárquica y una iglesia carismática. Que esos dos bloques de la iglesia jerárquica y carismática nos permite en obediencia, pero también en fidelidad a la acción del Espíritu Santo, a poner en común la diversidad de dones y de gracia que ha concedido Dios en su iglesia para edificación, no solamente de la misma iglesia, sino para expandir el mandato dado por Jesús a sus discípulos. Vayan por el mundo. Todavía hay más de un tercio de la población que no conoce a Jesucristo. Y no es que tengamos que ser proselitistas, tenemos que ser testigos. De manera que en esta hora que le toca vivir a la iglesia, lo más imperante es ser testigo de la verdad con tu propio testimonio. Las palabras pueden conmover, pero los ejemplos arrastran. Y cuando hay modelo de santidad, como lo ha sido en su momento San Juan Pablo II, Madre Teresa de Calcuta, por poner algunos más recientes, sin olvidar la pleyade de hombres y mujeres que a lo largo de la iglesia han sido luz, iluminación, que en diversos ambientes hoy son admirados, y no solamente por los ámbitos cristianos, sino también de aquellos que no profesan una fe cristiana y ni siquiera creen en Dios, pero que ha impactado el testimonio. Y esto es lo que nos pide. Ustedes son la sal del mundo. Si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Hermanos y hermanas, no se aparte del televisor. Vamos a volver en poco para continuar en esta meditación. El amor de Dios es como el océano. Podemos ver su principio, pero no su final. Ya regresa Querigma de Amor. Ya estamos de regreso en Querigma de Amor, la nueva unción. De vuelta con ustedes, queridos hermanos, su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Hoy estamos hablando sobre la iglesia existe para evangelizar. Estábamos meditando en el bloque anterior sobre la importancia y que en la carta de San Pablo a los romanos se nos hacía ver cómo invocan a aquel a quien no han creído, cómo creerán en aquel a quien no han oído, y cómo oirán sin que se les predique, y cómo predicarán si no son enviados. Como dice la Escritura, cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien. Cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien. Ciertamente esto también está inspirado en un pasaje del Antiguo Testamento, los que traen la buena nueva, la buena noticia. Eso es el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia. Indistintamente de que el drama de la pasión nos golpea, pero al final eso que fue un momento trágico y que nos trajo la redención se ha convertido en la mayor bendición. Por su sangre, por su cruz, hoy somos libres. Hoy hemos experimentado la vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, la iglesia, nuestra madre, tiene como tarea ir difundiendo este mensaje a todas las naciones, en todos los lugares y en todos los tiempos. La palabra también nos recuerda en la carta de San Pablo a los tesalonicenses el siguiente pasaje. Estamos en Tesalonicenses 1, versículo 5. Ya que le fue predicado nuestro evangelio, no solo con palabras, sino también con poder y con el Espíritu Santo, con plena persuasión. Saben cómo nos portamos entre ustedes en atención a ustedes. Palabra del Señor. Qué hermosa expresión Pablo
consciente de que esta predicación del Evangelio fuera dada con poder, es decir, con la fuerza del Espíritu Santo. Por eso la predicación debe ir acompañada de señales, no solamente de señales milagrosas. La mayor señal es uno mismo, la señal de saber de que tu vida ha sido transformada. Y cuando uno siente la convicción plena de que ha sido transformado, uno no se avergüenza de poder dar razón de aquel que te levantó del fango, que perdonó tu pecado, que te ha venido a traer vida abundante y que es lo mejor que te ha pasado. Y porque es lo mejor que te ha ocurrido en la vida, ¿cómo vas a silenciar aquello? Por eso se convierte en una buena noticia. Por eso se convierte en una pasión, la pasión del anuncio. Y es lo que el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses vuelve a señalar, ya que fue predicado nuestro evangelio no solo con palabras, sino también con poder y con el Espíritu Santo, es decir, con signos y prodigios. Por eso no extraña que cuando esa predicación ungida por el Espíritu se transmite, se den también señales de liberación, corazones que se quebrantan, incluso señales físicas de sanidad, de liberaciones de espíritus inmundos, de transformaciones sinceras de corazón, de cambio, porque el Espíritu hace esa obra. Nosotros solamente somos canales, pero la fuerza, el dinamismo, la acción viene del Espíritu Santo. Eso nos indica que el que anuncia debe hacerlo con esa plena convicción de que no es su mensaje, no es su palabra, es la palabra del Señor. Y yo no soy dueño de la palabra del Señor. Y un predicador, o uno que anuncia, o uno que evangeliza, es el primero afectado, es decir, tocado por lo que comunica. Porque si yo soy un simple repetidor de cosas de las que no hay ningún efecto sobre mí, no soy un auténtico evangelizador. El evangelizador tiene que ser el primero que se siente tocado por aquello que está transmitiendo, porque, o por lo menos que lo ha podido experimentar en su vida. Hay otros aspectos también sobre esta predicación que nos cuentan las Escrituras. Y lo vemos en Juan, el capítulo 10, el versículo 16, que a continuación leemos. Dice la palabra: también tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Miren, si algo realmente es doloroso, es una iglesia dividida, es una iglesia partida. Nosotros en la iglesia hemos tenido la triste historia de dos grandes cismas, el cisma de Oriente y el cisma de Occidente. Y eso perdura hasta el día de hoy. Entonces, la tarea de la iglesia sigue siendo, en fidelidad a Jesús, ir también a aquellas ovejas que se apartaron del redil, en este caso de la comunión de aquel que fue puesto como vicario de Cristo en el anuncio del mensaje de Cristo y de la unidad, que todos sean uno para que el mundo crea. Y esa es la razón por la que vemos en los pontificados recientes, San Juan Pablo II, Benedicto y actualmente el Papa Francisco, que trabajan mucho en el tema del ecumenismo, de acercarse a aquellos que, aunque no estén en comunión plena con nosotros, también son hijos de Dios. Y que lleguemos un día a esta tarea que Jesús ha confiado a la iglesia: la unificación, la plenitud. Tengo otras ovejas que no son del redil, o sea, que no están en plena comunión. A ellas también, dice, quiero conducirlas, que escuchen mi voz. Y escuchar la voz, que significa
obedecer a Jesús. Pedro, o Cefas, piedra, no se autonombró, fue elegido para ser piedra, donde Jesús pudiera edificar su iglesia. Ese Pedro sigue hoy en la figura del Papa. Y por más que yo diga, sí, soy cristiano, pero no quiero saber de Pedro, no estoy en plena comunión. Porque ese no fue un capricho del apóstol, fue una elección y una decisión de Jesús para mantener la comunión en el pueblo. Y creo firmemente, porque así lo pide Jesús, que llegaremos a este momento. Porque el Espíritu Santo, el gran arquitecto de la unidad y de la santificación, hacia allá nos va a encaminar. Y esto es parte de la evangelización. La evangelización no puede sustraerse de la dimensión ecuménica e incluso interreligiosa. Porque en algún momento de la historia, Cristo va a ser plenamente conocido y reconocido como el único Señor, como el único Salvador, como el único Dios. Pero necesita del ejemplo, de la inspiración y del modelo. ¿Y quiénes son esos? Los que han decidido ser coherente con la palabra de Dios y dar un testimonio de santidad. Aun en medio de todas las dificultades, nosotros, hermanos y hermanas, estamos llamados a ser signo de Cristo. Que los demás vean en ti y en mí una imagen viva que puede decir, ahí va un auténtico discípulo de Jesús. Y que hemos dejado de vivir en circunstancia de doble vida, de ser luz en un momento pero tinieblas en otro momento. No, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que podamos dar razón de nuestra vida muriendo a todo aquello que es el hombre viejo, porque la evangelización tiene que llevarnos a una profunda conversión. Evangelización que no lleva a la conversión no es evangelización. Y todos somos pecadores, pero somos pecadores que no basta asumir el pecado, sino también enmendar el pecado. Tenemos necesidad de esto, necesidad de poder corregir lo que no ha estado grato a los ojos de Dios. Por eso el mensaje de la iglesia en la evangelización apunta a la conversión, que cambiemos de forma de actuar, de pensar, de vivir, de manera que el mensaje de Cristo sea un mensaje con poder, un mensaje con autoridad, un mensaje donde el Espíritu Santo pueda hacer por nuestra docilidad a Él obras maravillosas. Eso hace el Evangelio, hermanos y hermanas. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Yo quiero invitarles a que usted realmente tome esta palabra, si escucha su voz, si obedece su voz, serás auténtico discípulo de Jesús. Ya lo ha dicho. Escuchar que implica obediencia al mensaje recibido. Obedecer a nuestro Señor. Y en comunión siempre con la vicaría, en este caso el Papa, cabeza visible de la iglesia. Oremos por él para que su misión pueda ser completada. No se aparte, vamos a continuar, vamos a un breve corte para volver con ustedes en esta meditación. La iglesia existe para evangelizar. Ya volvemos. No hay milagro más hermoso que el amor de Dios. Una pausa y regresamos con el Padre Teófilo en el programa Querigma de Amor. Ya está de regreso el Padre Teófilo Rodríguez en Querigma de Amor. De vuelta con ustedes, queridos hermanos, su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Hoy estamos desarrollando el tema sobre la iglesia existe para evangelizar
y hemos estado compartiéndoles que es muy importante que usted sea consciente de que todos estamos llamados a evangelizar. Sí es cierto que la predicación es parte, no se acaba allí. Todo lo que es dar razón, testificar con la vida el misterio de la salvación que Cristo ha obrado en nosotros y que tenemos como tarea dar a conocer este mensaje. Si todos los miles y miles de católicos que estamos en el mundo tomásemos conciencia de esta urgencia de evangelizar, estoy convencido que este mundo sería otra cosa. Pero hay algunos que se han contentado solo con recibir el sacramento del bautismo, de la confirmación, van a la Eucaristía diaria quizás, pero no son testigos de la evangelización. Entonces tiene que haber una nueva efusión del Espíritu, un nuevo Pentecostés. Y de verdad que lo esperamos, porque solo el Espíritu Santo da este impulso de evangelizar. Y por eso es importante que para una buena evangelización y fructífera evangelización requerimos del Espíritu. Sin el Espíritu Santo, Cristo no puede ser ni conocido, ni predicado, ni amado. Entonces el Espíritu Santo es el gran instrumento de la evangelización. Conocerlo, invocarlo, llamarlo para que en su presencia podamos llevar esta tarea. Jesús ya había advertido a sus discípulos: si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito, pero si me voy, se los voy a enviar. Y Él va a convencer al mundo de esta verdad. Eso nos indica que tenemos un serio compromiso con el Espíritu Santo, que es poco conocido, poco invocado, poco relacionado, no porque Dios no quiera actuar, sino porque no lo invocamos suficiente. Cuando Jesús evangeliza a sus discípulos y una vez ya ha muerto y resucitado, le da lo que conocemos como la Gran Comisión. ¿En qué consiste la Gran Comisión? Esto lo encontramos en San Marcos, capítulo 16. Y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean en mi nombre. Expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, tomarán serpiente en sus manos y aunque beban veneno, no le hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Palabra del Señor. Hermanos, más claro no puede estar. ¿Por qué nosotros hemos olvidado este pasaje? ¿Por qué solamente un grupo muy reducido se ha dedicado a obedecer lo que Jesús ha dicho a todos? Porque nos ha hablado a todos. Vayan por todo el mundo. Esa es la misión de la iglesia, ir por todo el mundo. En el magisterio de San Juan Pablo II y actualmente de Francisco, ellos han querido hacer con su vida lo que ha sido el mandato de Jesús. Ir a las periferias, ir por todas partes. Esa es la misión de la iglesia. Y donde está Pedro está también la iglesia. Pero todo bautizado. Por eso Jesús le pone esta condición: el que crea y se bautice se salvará. De manera que si yo he sido bautizado, he sido reconocido como hijo de Dios, yo tengo necesidad de hablarles a otro de este misterio de salvación. Ay de mí si no lo hago. Ay de mí si no anuncio esta buena noticia. Lo mejor que no ha podido ocurrir en la vida, haber conocido el amor de Dios y la misericordia de Dios, que a pesar de nuestros tantos y muchísimos pecados, nos ha perdonado en Cristo. Entonces, es la mejor noticia. Alguien con razón decía que nosotros los cristianos tenemos
el mayor anuncio, la mejor empresa, la más buena noticia, pero somos en la práctica los peores para vender el buen producto, porque nos falta quizás ese fuego, esa pasión, ese entusiasmo, esa alegría, porque el Evangelio, si algo tiene que transmitir, es lo que también el Papa Francisco con mucha gracia ha dicho: ¿cómo vamos a hablar de Cristo con cara de pepinillos avinagrados? O sea que de alguna manera se sienta en tu vida que es una noticia buena, o no lo es. ¿Puede haber algo más grande que este anuncio? Al que crea en esta noticia se salva. Ya tenemos la salvación si la hemos creído, pero también hay otra condición: el que se resista a creer, el que no crea, se condena. Hermano, por eso, si nosotros somos hijos de Dios, bautizados, esto lo tenían muy claro todos los santos. Vieron la necesidad de llegar a otros. Tenemos que tener la necesidad de llegar a otros con prontitud, como lo hizo María cuando supo que su prima Isabel estaba embarazada. Fue con prontitud a servir. Y esto falta, esa dimensión de servir a los demás. Cada vez que lo hayan hecho con uno más pobre, más necesitado, dice Jesús, Mateo 25, sobre el juicio final: a mí me lo hacen. Cuando hemos vestido al desnudo, cuando hemos dado de comer al hambriento, cuando hemos visitado al enfermo o al que está en la cárcel, cada vez que me mueve la compasión, sentir por el otro, se lo estoy haciendo a Dios. Y eso es evangelizar. Por eso la evangelización tiene que estar fundamentada en acciones, no solamente en buenas palabras. Podemos predicar muy bonito, pero si esa predicación no se transforma en obras, entonces pierde su efecto. Eso que anuncio, primero, es para mí imperativo, pero también la necesidad de llegar a ti, porque el Señor me lo exige. Y tengo que decirte que aunque tu pecado, que aunque la situación en la que vives en el presente pueda ser de la peor, siempre hay esperanza cuando nos abrimos a esta buena noticia. Porque Dios ha enviado a su Hijo para extenderte la mano de la compasión y decirte que aunque hayas caído, que aunque te hayan abandonado, que aunque te sientas desolado, hay alguien que te ama con amor eterno y tiene proyectos para ti que quizá desconoces y que quiere mostrártelo. Y por eso, oír la palabra. La fe viene por el oír la palabra y ponerla en práctica. Cuando ponemos esta palabra en práctica, se va experimentando la transformación en la vida nuestra. Otro pasaje que quiero recordarles a ustedes, lo encontramos en la carta de San Pablo a los tesalonicenses, la segunda carta de los tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 6. Porque es propio de la justicia de Dios el pagar con tribulación a los que los atribulan, y a ustedes los atribulados con el descanso junto con nosotros cuando el Señor Jesús se revele desde el cielo con sus poderosos ángeles en medio de una llama de fuego y tome venganza de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Palabra del Señor, que no conocen a Dios porque no han querido conocerlo. Hermano, existe la salvación y Dios llama a todos, sin importar cultura, raza, lengua, pueblo, a todos nos llama. Pero también existe la condenación. Y Dios no envió a su Hijo para condenar, sino para salvar. De ti depende que por tu testimonio otros puedan salvarse. De tu oración, de tu evangelización, de llegar de cualquier manera a los más alejados. Y esa es la misión de la iglesia.
porque iglesia eres tú. Tú también tienes que sentirte iglesia. No quiero que te apartes del televisor porque vamos a continuar completando este pensamiento después de este breve corte. Ya volvemos con ustedes. La iglesia existe para evangelizar. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente, para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa, Querigma de Amor. Ya estamos de regreso con la parte final de su programa, Querigma de Amor. De vuelta con ustedes su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Estamos abordando el tema sobre la iglesia existe para evangelizar. Y recordando la parte anterior que decía, iglesia eres tú. O sea, no esperes que los demás hagan. Siéntete iglesia. Y como parte de esta iglesia, anímate a evangelizar. Padre, que yo no predico. No se trata de predicar. Se trata de dar testimonio, razón de tu fe a los demás. Ya sea por obra de misericordia, ya sea aconsejando, ya sea sirviendo a algún hermano que requiera de tu asistencia. Cuando damos testimonio, estamos evangelizando. Se cuenta de Francisco de Asís que en un momento con sus discípulos le dijo, vamos a predicar. Y salieron por las calles, dieron toda la vuelta a la ciudad sin pronunciar una palabra. Y le preguntan, ¿y no veníamos a predicar? Dice, ya hemos predicado. El ejemplo. Dije antes que las palabras pueden conmover, pero los ejemplos arrastran. Y si algo requiere la iglesia en este tiempo, como nunca antes, es que seamos ejemplo, modelo. Cierto que todos hemos tenido nuestras faltas, nuestras caídas, pero es bueno cuando uno tiene la oportunidad de enmendar, de corregir lo que no ha hecho bien. Y todos como pecadores tenemos la oportunidad de enmendar. Y la enmienda es lo que da razón de que tu testimonio es auténtico. No esperes el reconocimiento de la gente, sino espera que tú quieres y deseas verdaderamente agradar a Dios. Por eso vamos a continuar viendo otro pasaje de esta llamada a la evangelización y que tomamos de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, donde advierte a su servidor. Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros, por el prurito de oír novedad, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio. Palabra del Señor. Esa exhortación de Pablo, ya siendo un anciano, que escribe a su amigo y compañero de misión, Timoteo, sobre lo que es la misión de todo bautizado. No solamente a Timoteo, a todos los que tienen la responsabilidad por ser bautizado, por ser cristiano, de lo que debe ser la misión. Porque la evangelización se puede dar en todos los frentes
Y por eso dice claramente, anuncia la palabra a tiempo y a destiempo. Es decir, cuando las circunstancias sean favorables o desfavorables. No tenemos que esperar un tiempo para decir, bueno, ahora es el tiempo. Todo momento es oportunidad. Hemos dicho que no se trata solo de hablar de Jesús. Se trata de dar razón de Jesús, de testimoniar a Jesús con nuestra vida. Madre Teresa de Calcuta trabajó prácticamente toda su vida en medio de una nación que era eminentemente no cristiana o pagana. ¿Por qué pegó tanto? Por su testimonio, por su coherencia. Y es lo que necesitamos en la iglesia. Hombres y mujeres que por su vida, por lo que dicen y hacen, dan razón de su fe. Porque llegará la hora, y cuando Pablo dice esto a Timoteo, estaba pensando en nuestro futuro, pero el futuro que nos toca vivir ahora, porque este mensaje es clarísimo como una especie de radiografía de lo que nos toca vivir en esta realidad del mundo de hoy. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana. Se han apartado. Mucha gente no quiere oír hablar de Dios. No quiere oír hablar de los mandamientos de Dios. Cumplir los mandamientos de Dios. Se han hecho nuevas doctrinas, nuevas ideologías, nuevas formas de incluso de concebir a Dios como una especie de supermercado. O sea, el Dios que te convenga. El Dios que tú puedas en cierta forma manipular, como quien va y toma un producto aquí, otro producto allá, y hacemos nuestra imagen del Dios a nuestra semejanza. Todo esto es una contradicción de la Escritura. Por esa razón nosotros tenemos que volver a la Escritura. Y es la exhortación que Pablo le hace con claridad al apóstol Timoteo. Le añade, llevados por sus propias pasiones, maestros que van a querer escuchar novedades o transmitir novedades que no tienen nada que ver con la sana doctrina. Se apartarán aún de los oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Dígame si esto no tiene vigencia hoy. ¿Cuántas fábulas no existen en nuestra sociedad que la gente se la cree? Porque no tiene el conocimiento de la sana doctrina. Esto, queridos hermanos y hermanas, es una situación muy lamentable. Quisiéramos terminar con otro pasaje de exhortación del apóstol Pablo y que va referido en la carta a los Corintios capítulo 9, versículo 27. Así pues, yo corro, no como a la ventura, y ejerzo el pugilato como dando golpes en el vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo. No sea que habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. Qué bonito. O sea, yo te estoy predicando, pero tengo que exigirme yo también. Y tengo que tener disciplina yo también. Y que tengo que tener un proceso de conversión coherente también. Porque no sea que anunciando la buena nueva, porque siempre será buena nueva, me pueda yo también perder. Y eso sería catastrófico por no obedecer o por llevar un discurso que no se ajusta a la verdad del Evangelio. Entonces, yo no puedo decir las cosas que solamente pueden agradar a tu conveniencia, lo que tú deseas oír, sino lo que dice la palabra de Dios, partiendo de la propia experiencia personal. Lo bueno es que la iglesia no dejará de anunciar nunca este evangelio, el evangelio de Cristo, y no adulterado, sino con todo lo que implica obediencia a su palabra. Si has escuchado este mensaje con el corazón, pídele al Señor que te permita ahora la obediencia a lo recibido. Señor,
Enséñame a buscar lo que tú buscabas, a sentir lo que tú sentías, a hablar lo que tú hablabas, a pensar lo que tú pensabas y amar lo que tú amas. Oh Sagrado Corazón de Jesús, haz que mi corazón cada día más se parezca al tuyo. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Gracias por la sintonía que nos han dispensado. Esperamos que en otra próxima oportunidad sigan ustedes escuchando palabra de vida en Querigma de Amor. Que el Señor les bendiga abundantemente. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.